Bueno, almitas, bienvenidas. Vamos a comenzar con esta clase. Les sugerimos para esta clase que tengan una música de fondo que puedan poner en otro dispositivo diferente al que van a estar mirando la clase. Una música suavecita, que les guste, relajante, que les acompañe durante toda la clase de hoy. Y ahora que vamos para comenzar a realizar una primera conexión. Así que como esto está quedando grabado, si necesitan procurarse estar más en silencio, pedir que no les interrumpan, buscar dónde realizar la conexión o simplemente prenderse un saumerio. ¿Sí? Les pedimos que preparen el espacio, si no lo tenían preparado, y que se tomen este instante para ustedes. Yo voy a comenzar, pero si ustedes necesitan pueden poner pausa y volver cuando estén listos. Bueno, entonces, vamos a procurar sentarnos con la planta de los pies apoyadas sobre el suelo, o si no estamos con la planta de los pies apoyadas, por favor, que la cadera esté bien apoyada en el suelo, o en la silla, si están en la silla. Vamos suavemente a cerrar los ojos. Vamos a hacer un par de respiraciones profundas para comenzar a entrar en un estado más presente. Inhalamos profundo con nuestros apoyos, ya sea la cadera o los pies, elevando el aire hacia la coronilla, por encima de la coronilla, por encima de la cabeza. Y exhalamos de nuevo hacia la tierra, hacia el suelo, hacia los apoyos, yendo más allá de nuestros apoyos. Inhalamos desde la tierra, atravesando todo el cuerpo, más allá de nuestro cuerpo. Y exhalamos, atravesando el cuerpo de arriba hacia abajo, fundiéndonos en la tierra. Vamos a seguir sosteniendo esta respiración. Mientras respiramos, vamos a comenzar a convocar a todos los guardianes y guardianas de alta frecuencia de mi clan familiar. Voy a convocarles en mis palabras, hacerles lugar en mi energía para que se acerquen. Recordar que así como mi alma tiene su propia asistencia de luz, mi árbol familiar también, seres de alta frecuencia asignados a acompañar la evolución en unidad para todas las almas que componen este clan. Voy a convocar a los guardianes y guardianas de la raíz de mi árbol familiar. Hombres, mujeres, aún conectados a la sabiduría de la tierra, que guardianan esta raíz, que guardianan el propósito original, evolutivo, la semilla de luz, de la cual poco a poco creció y floreció este árbol. Esa información encriptada sin distorsión. Vamos a inhalar y exhalar profundo, sintiendo la sabiduría de estos hombres y mujeres de la tierra
que sostienen la unidad con la tierra, que sostienen el respeto a la vida, al cuerpo, a la generación a través del cuerpo, el respeto al ser humano en unidad con la creación de lo divino. Vamos a inhalar y exhalar profundo una vez más y vamos a convocar a la asistencia de luz del gran sol central, seres de frecuencia solar, amarillo, blanco, dorado, creando ahora un círculo a mi alrededor que me ancla en un pilar de frecuencia solar. Si así lo necesito, voy a pido ser anclado en un pilar de frecuencia solar. Pido ser anclado en un pilar de frecuencia solar. Pido ser anclado en un pilar de frecuencia solar. Inhalo y exhalo, es en su presencia que siento ahora para mi alma la apertura de un portal dimensional que me permitirá viajar. Siento mis apoyos, siento mi raíz, siento mi cuerpo, siento la asistencia, siento todo el amor que en el origen fundó las raíces del árbol familiar del cual soy parte. Voy a sentir, ver, visualizar como todo alrededor de mí cada vez se impregna más la frecuencia solar y mi alma es envuelta por su luz. Y poco a poco puedo comenzar a sentir como la tierra surge debajo de mí. Siento ahora como mi alma habita un espacio en la naturaleza. Naturaleza pura, naturaleza virgen, que me recibe para este anclaje de luz. Inhalo y exhalo profundo. Siento la tierra bajo mis pies. Comienzo a observar, a sentir como pequeñas luces flotan alrededor de mí. Siento la alegría que emanan. Siento su pureza. Siento su inocencia guiándome. Son ellas quienes me conducirán a encontrarme con la raíz pura de mi árbol familiar. Permítete caminar en este espacio natural hasta que te encuentres con un árbol de pura luz. Hazle caso a tu corazón, hazle caso a tu intuición, hazle caso a las luces que ahora te conducen. Te llevarán allí, frente a la raíz luminosa de tu árbol familiar, su esencia pura, su constitución de luz. Párate frente a él. Siente su magnificencia, siente su fuerza, siente la savia de vida recorriéndole, siente
su enraizamiento hacia la tierra. Siente su conexión con todo lo que está vivo. Siente su unidad con la fuente espiritual del sol, sosteniendo su vida. Permítete ver con los ojos de tu alma toda su luz. Cuanto más observas su luz, más su luz crece, más lugar abarca, más se emana hacia ti. Date el regalo de comenzar a tomar de esta raíz, de este árbol, de esta copa, la luz original. Toma, inhala y toma, trae a tu cuerpo, trae a tus células, trae a tu médula ósea, a tu columna vertebral, a tu estructura ósea. Trae a tu sangre, trae a tus órganos, trae a tu red neuronal, oxigena a tu sistema con la luz original que sostiene tu clan familiar. Permite que toda la sabiduría anclada en su savia, en sus raíces, en sus frutos, en la tierra que le sostiene, comience a impregnarse en ti, a volver a ser parte de ti, a ocupar todo espacio vacío que haya quedado en tus cuerpos de luz, luego de realizar las depuraciones que has realizado. Mientras continúas con tu intención de tomar, de nutrir tu cuerpo físico y tus cuerpos sutiles, con la fuerza de tu raíz en esta materia, puedes suavemente llevar tus manos a tu centro del corazón, inclinar suavemente tu cabeza y honrar ese pulso de vida que acompañó a esa inmensa cantidad de almas que componen tu árbol familiar. Honrar ese impulso de vida y de amor que permanece en lo profundo, que es incorruptible, que sostiene a un mismo pulso. Permite que sea tu alma, aquí y ahora, la que honre cada experiencia a lo largo de las eras que la ha unido a estas almas, que honre cada aprendizaje, que honre cada encuentro, que honre cada integración.
que honre cada creación. Inhala y exhala profundo. Permítete elevar tus brazos hacia el cielo con tus palmas enfrentadas y convoca el símbolo de luz, nueva raíz. Siéntele activándose entre sus manos. Inhala, exhala. Tráelo entre tus manos delante de tu centro corazón. Pídele permiso a este ser vivo que tienes enfrente. Pídele permiso al alma de tu árbol familiar para ser el canal de anclaje para esta nueva información. Y en respeto profundo, cuando tú lo sientas, acerca tus manos a su corteza y permite que a través de ella este código de luz ingrese en la raíz de tu árbol familiar. Siente cómo comienza a ser parte esta frecuencia cristal y arco iris de toda la savia que corre en su interior. Siente cómo viaja a lo más profundo de sus raíces. Siente cómo se eleva a su copa, a sus frutos. Siente cómo se vuelve parte de su emanación. Siente el inmenso campo de luz que ahora se emana desde la raíz de tu árbol familiar, traspasándote, envolviéndote, conteniéndote a los inmensos de luz. Siente la alta frecuencia. Lleva ahora nuevamente tus manos a tu centro corazón y siente cómo ahora se implanta el símbolo nueva raíz en tu centro como un reflejo vivo. Siente el alivio que trae a tu alma y a tu cuerpo poder encontrar resonancia, poder habitar una misma frecuencia, una misma conciencia de luz en ti y en tu árbol familiar. Pide que por ley de unidad esta frecuencia llegue a toda alma que así lo requiera, a toda alma que en su corazón esté preparada para recibir. Respeta con humildad a toda alma de tu clan familiar que aún no esté lista, sabiendo que la luz siempre espera.
que a su debido tiempo llegará. Tu tarea, amada alma, como nueva raíz, no es ocuparte de los anteriores. Tu tarea, amada alma, como nueva raíz, es abrir el camino para los que vendrán. Pues entonces, ahora, da media vuelta. Siente toda la potencia, la fuerza del sostén de tu raíz original, de la asistencia espiritual que acompaña a tu clan familiar presente para ti. Siente la fuerza de los hombres y las mujeres que permanecieron en unidad con la tierra, en unidad con la vida, en unidad con el amor. Siente la fuerza de lo nuevo, una nueva semilla. Y simplemente mirando hacia adelante, permite que esa luz, cristal y arcoíris se expanda desde ti, creando un nuevo camino, habilitando nuevas formas. Siente la luz, siente cómo se emana de tu centro corazón, de tus manos, de tu centro de la visión. Quizás también quiera expandirse a través de tu voz. Permite que se emane a través de todo tu cuerpo. Cada paso de valentía que le regales a tu esencia será un portal abierto para la descendencia de este árbol familiar. Inhala y exhala. Has venido a anclar lo nuevo. Permítete ahora hacerle lugar y recibe algo. Así como recién has sido canal para dar, ahora recibe. Recibe lo nuevo en ti. Si así es tu decisión, di, permito ahora que todas las nuevas semillas de luz disponibles para mi árbol familiar se anclen aquí y ahora, en mis campos de información, en mi cuerpo, en mi conciencia, en mi visión. Inhala, exhala profundo. Siente cuánta luz llegando a ti. Abre tu cuerpo a recibirla. Abre tu pecho, abre tu boca, abre tus caderas, abre tus manos, abre la planta de tus pies. Permite que la luz ingrese. Permite que lo nuevo llegue. Permite que todo el amor disponible que te ha estado esperando pueda ingresar ahora a ti. Ya no es tiempo para sostener el miedo al cambio, el miedo a lo nuevo. Deja eso atrás. Ya ha sido suficiente de temer. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Permanece allí recibiendo todo el tiempo que tu cuerpo te pida. Todo el tiempo que tu cuerpo te pida, recibe lo nuevo en ti. Y cuando sientas que ha sido suficiente,
Suavemente puedes comenzar a mover el cuerpo, a estirar, a abrir, a conectar con tus manos, con tus pies, mover tu cuello y poniendo una mano en tu centro del pecho y una mano en tu vientre. Puedes ir retomando. Suavemente, respetando profundamente tu tiempo y tu necesidad. Si requieres anotar parte de esta experiencia, puedes hacerlo. Y suavecito vamos a ir continuando. Bueno, yo voy a continuar con la clase de a poquito. Si alguien lo requiere, puede poner pausa, dedicarse a escribir todo lo que sienta escribir, o a seguir recibiendo, si así lo siente, y continuar cuando esté listo. Hoy vamos a traer una nueva mirada desde el alma, una mirada desde la conciencia de unidad sobre nuestro clan familiar, acompañando esta mirada que poco a poco hemos ido abriendo en las pocas clases que hemos tenido hasta ahora, así como hemos observado las diferentes partes de información que componen este ser que encarna en un cuerpo físico. Así también vamos a observar esta nueva mirada sobre pertenecer a un clan. Y como dice ahí en la presentación, el clan familiar es la entrada del alma, es el mapa de continuación. ¿Sí? Esto quiere decir que todo lo que nuestra alma se traiga de las encarnaciones anteriores para esta, va a estar manifestado con mucha claridad en nuestro árbol familiar y en nuestras experiencias de la infancia. Todo lo que traiga para redimir, todo lo que traiga para integrar, todo lo que traiga aún para ordenar en su conciencia, todo lo que traiga para poder finalmente recibir su dispensación, todo lo que traiga pendiente también con estas almas que van a ser su familia, las heridas que aún estén muy despiertas en el alma y no hayamos podido todavía como almas entrar en un proceso de aceptación, de integración, de trascendencia, van a estar muy activas en ese árbol familiar. Y también van a estar las cualidades, los dones, aquellos espacios que ya están abiertos y que ya están fluidos para mi alma, que en esos espacios siempre nos va a pedir nuestro propio camino que utilicemos esa fuerza que ya está disponible al servicio de más, porque el alma solo quiere evolucionar y porque la vida solo quiere generar más vida. Entonces, les voy a pedir que observen ahora aquellas, se podría decir, aquellas circunstancias o aquellas repeticiones o lo que sientan en realidad, lo que ahora aparezca, que pueden observar en la familia en la que nacieron, en las circunstancias en las que nacieron. Ese es un mapa en realidad, con el que muchas veces quizás luchamos, pero es donde está más condensada la información
que nuestra alma se trae para esta encarnación. Los pendientes, las cosas que ya tiene resuelta, las heridas primarias que todavía necesita seguir integrando, los pactos álmicos, el karma, o sea, simplemente asuntos creados con otros que necesitamos terminar de elegir desde el alma, no sostener más, digamos, ciertos patrones de pensamiento, de vinculación, pueden tener que ver con el cuerpo, con el dinero, con el ser mujer, con el ser hombre, con el ser hijo, con el ser madre, con el ser padre, con la vocación, ¿no? Estos temas que se presentan cuando elegimos encarnar en la tierra, ¿no? Que tienen que ver con la humanidad. Entonces, empiecen simplemente sin ningún esfuerzo a revisar, ¿no? A revisar qué información hay ahí, a empezar a ampliar la mirada, a mirar de otra manera, porque este proceso, si lo vamos haciendo a nuestro tiempo, puede ser muy revelador, muy sanador y de mucha potencia para nuestra evolución álmica. Porque si, por ejemplo, yo dejo de mirar la historia de mi sistema, de mi madre, quizás la mía, voy a dar un ejemplo ficticio, por ejemplo, como que los hombres nunca están, ¿sí? En mi familia, por ejemplo, los hombres nunca están presentes, no cumplen el rol de padres, abandonan, tienen alguna adicción. Esto está como muy repetido y todas estamos muy enojadas y muy decepcionadas con los hombres. Entonces yo puedo observar que si eso está desde el origen en mí, yo me traje como parte de mi tarea de integración álmica, sanar mi vínculo con el masculino, sanar mi vínculo con los hombres, sanar mi vínculo con el padre. Quizás no sea el vínculo en sí mismo, la relación con mi padre, quizás eso no se pueda, pero sí siempre se puede adentro mío. Entonces, es muy diferente mirar así que sentirme parte, tomar la lealtad y sentirme parte de ese enojo, de ese abandono, de esa falta, seguir sosteniendo ese patrón de exclusión al hombre en realidad, porque si no hay hombres, los hombres no están, los hombres están excluidos, ¿sí? No hay lugar para que estén. Entonces, yo desde la conciencia, si lo observo así, puedo empezar a trabajar con incluirlos, con hacerles lugar, con darles su lugar de padre a todos esos hombres que quizás no pudieron, por sus mismos temas a resolver como seres humanos y como almas, ocupar su lugar, pero aún así son padres, aún así fueron esposos, aún así ocupan ese lugar, ¿sí? Y empezar a sanar todos los dolores que haya en mi alma, o sea, de vidas anteriores, con los vínculos con los hombres, ¿sí? Porque lo que suceda hoy, que seguramente está impregnado en este ejemplo por esa información, va a ser un reflejo simplemente de todo eso anterior que no ha sido mirado, ¿sí? Entonces, eso por ejemplo, si, no sé, en mi clan familiar hay mucha muerte, se ha muerto mucha gente, ¿sí? Entonces, bueno, hay algo con esta información de muerte que mi alma aún necesita integrar y procesar, ¿sí? Entonces, en vez de ser arrastrado por eso, o de rechazar eso, o de rechazar el dolor que eso puede traer, o la falta de vitalidad o de energía, o la falta de impulso, o la falta de pasión por las cosas, o estados depresivos. Entonces, en vez de seguir sosteniendo eso o rechazarlo y entrar en la otra polaridad, donde entonces yo hago y soy y puedo, y, ¿no? Como poder mirar y decir, esto es un reflejo de lo que mi alma trajo para integrar. Entonces, ¿qué me sucede a mí con la muerte? ¿Qué habrá sucedido la última encarnación antes de que yo llegue acá para que venga
a tener que encontrarme con tanta muerte, ¿sí? Y ni siquiera tenemos que saberlo, tenemos que abrirnos a esa mirada, a que nos sea revelado, y quizás nos sea revelada la información muy claramente, y quizás no, pero muchas veces no es lo importante, porque al abrirnos, entonces, se nos van presentando otro tipo de posibilidades, otro tipo de impulsos, otro tipo de miradas, de alguna manera. Muchas veces no llega por la misma conciencia, llega una película, llega un mensaje, llega un video de YouTube, llega una meditación, llega un libro que nos trae esa integración que nuestra alma está necesitando. ¿Sí? Lo mismo si hubiera un síntoma, una enfermedad que se repite en la familia, si hay un evento muy fuerte, traumático, muy cercano a mis primeros años de vida y muy cercano a mi fuero íntimo, ¿no? A mis padres, a mis abuelos, hermanos, alguien que partió, alguien que tuvo un accidente, abusos, ¿sí? Amores. Todo esto tiene que ver con la herida que vino a seguir integrando mi alma. Y si entonces yo me pongo al servicio, en vez de integrarla, de seguir repitiendo, a darle a mi alma lo que necesita para esa curación, ¿sí? Si hay rechazo, si hay abandono, si hay abusos, si hay traiciones entre mis padres, entre mis abuelos, entre hermanos, ¿no? Como, si hay adicciones, si hay un gran desamparo y soledad, si hay mucha carencia económica, si hay dinero, pero el dinero está asociado a muchos estados de sufrimiento. Sí hay mucho espacio y mucha oportunidad, pero nadie lo usa como a conciencia, ¿no? Y yo vine a ser el que dice, como, ¿qué están haciendo con todos estos recursos que tienen? Por ejemplo, también, ¿no? Entonces, en vez de juzgar, en vez de separarnos de nuestra familia, por ejemplo, en este ejemplo que di, en vez de no sentirme parte, no poder tomar nada, en vez de tener miedo a repetir. Entonces yo desde esta mirada puedo hacerme cargo y decir, esta información es un reflejo de lo que mi alma se trae para seguir integrando. Esto es mío, no las vivencias de los anteriores, no sus emociones, no sus creencias, no. Pero sí yo soy parte de esos patrones que generan enfermedades físicas, enfermedades mentales, estados emocionales, enfermedades de carencia en diferentes ámbitos, temas con el dinero, con la vocación, con la pasión, con el sexo, con la pareja, con el ser madre, con el ser padre, con el ser hijo, ¿sí? Y las heridas que están ahí en lo profundo, lo que duele, ¿sí? Entonces, si yo puedo abstraer esto de mi historia, abstraer esto de las personas, y como si mirara en una pantalla de cine a observar a qué familia vino, qué temas se presentan ahí, qué recursos hay, qué faltas hay, qué repeticiones hay, ¿sí? Y sobre todo eso, donde yo no termino de sentirme parte, es porque yo vengo a hacer una transformación en esa información, pero no con ellos, no imponiéndoselo a ellos, sino dentro de mí, en la información de mi propia alma. Entonces, vuelvo a repetir, el árbol familiar en el cual encarnamos, además de ser almas con las que ya hemos compartido informaciones y generalmente hemos creado distorsión, o sea, traemos karma. Además de eso, es un mapa de la continuación de mi alma, de la continuación del proceso evolutivo que mi alma eligió en esta encarnación. Puede ser que el alma todavía no tenga la posibilidad de elegir, ustedes no son el caso porque cuando uno se va creando un camino donde tiene acceso a este tipo de información es porque hay una elección consciente, pero también puede suceder
que la creación de distorsión y de karma esté todavía en un proceso más, más denso, por decirlo de alguna manera, y entonces la misma rueda kármica nos lleve a reencarnar, ¿sí? Entonces, así como esto de yo elegí a mis padres, a veces se interpreta un poco mal, ¿no? Porque es como, yo elijo el clan al que pertenezco para encarnar y a mis padres, pero no siempre lo elijo desde la conciencia despierta de mi alma. Eso va a depender del estado evolutivo en que mi alma esté, ¿sí? Hay por decirlo, para que sea bien simple, para comprender para nuestra mente, hay muchos estadios, pero por poner dos, hay uno donde mi alma, en total conciencia de su proceso álmico, despierta, totalmente despierta, antes de la encarnación, junto a sus guías, maestros, colectivo de guías y otras almas, dicen, bueno, vamos a bajar esta vez este grupo de almas, yo voy a ser la hija, vos vas a ser el padre, vos vas a ser la madre, vamos a traernos esto que no lo pudimos integrar en la encarnación anterior, como con ese nivel de conciencia y de amor que simplemente quiere seguir disolviendo lo que creó en distorsión, ¿sí? Esa es una manera. Otra manera es que simplemente esa creación de distorsión es tan grande y va creando lazos como hilos entre las almas que en estados más bajos de frecuencia vuelven a reencarnar sin poder pasar por el proceso donde el alma despierta, en su estado despierto, elige, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que no tengan la misma posibilidad aquí en la Tierra. Si van de alguna manera y por alguna razón eligiendo dar pasos que evolucionen su conciencia, en algún momento y de alguna manera van a acceder a esa información y van a poder empezar a tomar en este plano esas decisiones de redimir y de ordenar, ¿sí? Entonces, de esta información es mucha, es muy extensa y también yo no les recomiendo como querer buscar la explicación de todo y la forma de todo. Quédense tranquilos, que cuando uno se va reconectando con el alma y con su asistencia de luz y con lo que el alma pide, si yo necesito, requiero recibir una información como concreta de cómo funciona cierto proceso para mí, en la rueda kármica, en la reencarnación, en todo eso, lo voy a recibir, ¿sí? Me lo van a dar porque yo voy a estar dando los pasos necesarios para ese orden y esa depuración y la información que realmente necesiten, no desde la curiosidad, no desde el control, no desde la mente, sino desde el proceso del alma, se me va a ser entregada de alguna manera, ¿sí? Pero les hago esta aclaración para entender que es eso, simplemente nosotros somos una cantidad inmensa de experiencias, ¿no? Que van generando un estado evolutivo y también un montón de fractales, por ahora, que van quedando en la distorsión, ¿sí? Cosas que nos quedan pendientes por integrar, que quedan separadas de la conciencia, del amor, de la luz, de la verdad, ¿sí? Entonces, cada vez que encarnamos, tenemos como fueron creadas en este plano, o en planos más materiales, cada vez que encarnamos tenemos la posibilidad de seguir integrando, de seguir disolviendo karma, de seguir corrigiendo distorsión, de seguir evolucionando a través de las experiencias. Y evolucionar simplemente quiere decir ir volviendo cada vez más a esa conciencia de amor que yo soy, ¿sí? ¿Okay? Que puede mirar todo desde la conciencia del amor. Lo digo así todas las veces porque no es desde el amor, ese que conocemos humano, de cuando queremos a alguien, ¿sí? No es eso, es desde la conciencia del amor. Entonces, les pido que respiren ahora en el cuerpo y que sientan cómo es traer esta mirada de que ese escenario en el que yo encarné y esa información empiecen a acostumbrarse a mirar todo como información. Si hubo violencia, hay patrones de violencia, sepárenlos de las personas.
Para poder empezar a ampliar esta mirada es importante poder hacer eso con la intención de mirar. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que si aún tienen dolor o enojo con alguien lo repriman, no, es válido. Una cosa es lo que nosotros tenemos que seguir integrando en nuestras vivencias dolorosas, traumáticas o de nuestro entorno o de nuestros padres. Otra cosa es empezar a entrenar a nuestra conciencia para que mire desde donde tiene que mirar, para poder salirse de eso, dejar de estar identificado con eso y dejar de alimentar ese patrón. ¿Sí? Pero esto no se esfuerza, es simplemente una invitación. Entonces, si hubo abuso, lo mismo, como entender que hay un patrón de abuso que necesita ser disuelto, al que yo puedo elegir dejar de alimentar, dejar de pertenecer a ese patrón, dejar de sostener todas esas memorias y esas experiencias en mí, que nunca son solo de ahora, vienen de las cosas que no pudo procesar mi alma en encarnaciones anteriores. ¿Ok? Entonces, y de desbalance que ha ido creando, de ceder su poder, ¿sí? Quiero hacer una aclaración por los dos ejemplos que acabo de dar de violencia, de abuso. Quienes dañan no dejan de ser responsables de ese daño, ¿ok? Simplemente que hay una conciencia más elevada, uno puede entender que uno en sus encarnaciones, cada vez más separado de su esencia, cada vez más perdido, cada vez más absorbido por la creación tridimensional más densa, ¿sí? Se fue olvidando de su propio poder, se fue olvidando de su propia soberanía, se fue olvidando de su propia grandeza y también fue eligiendo atravesar ciertas experiencias para luego poder tomar de ahí todas las perlas de sabiduría que esto puede dar. Entonces, así como en reiterados movimientos pequeños que fueron creando patrones cada vez más grandes, yo fui eligiendo sumergirme en ese tipo de experiencias, así yo puedo comenzar a elegir, empezar a dejar de sostener en todos los lugares invisibles en los que mi energía todavía está sosteniendo esos patrones y dejar de alimentarlos y entender que en lo profundo son solo patrones que luego generan heridas concretas en el ser humano. Y las heridas son, nadie las está negando, ¿sí? Pero los dos movimientos necesarios son identificar el patrón, si hay un patrón de carencia, si hay un patrón de, no sé, de estafas, si hay un patrón de confusión en la comunicación constante, o sea, toda mi familia no sabe expresar lo que siente, yo tampoco puedo, si hay un patrón de dureza en las mujeres, si hay un patrón de falta de los hombres, como dijimos antes, si hay un patrón de violencia entre madres e hijas, con cosas ya como más específicas, si hay un patrón de enfermedad en los órganos reproductores femeninos, si hay un patrón de pérdidas de hijos, ¿no? Como de desconexión con la vida, en realidad. Todo esto, empezar a mirarlo como lo que es una construcción de dispersión que literalmente nos va tomando y nosotros y esas otras almas implicadas lo actuamos. Pero no somos eso. Y podemos elegir dejar de sostener y replicar esos patrones de información y de distorsión que son los que nos mantienen separados, ¿sí? Los que nos mantienen en estados de dolor. Entonces, poder entender esto y poder entender que yo encarné en un cierto escenario y en una cierta familia y en una vinculación de almas con las que seguimos sosteniendo ciertos patrones que vinimos a disolver, que quizás alguna de las partes de mi familia también haya podido entrar en ese proceso de alguna manera, quizás ninguna, no pasa nada. Yo puedo elegir por eso, porque no tiene que ver directamente con la persona, aunque a veces hay correcciones en las
en las conexiones de energía que nos unen con ciertas personas, pero no tiene que ver con eso, sino con el patrón en sí mismo, ¿sí? Entonces, poder observar este mapa y con conciencia decir, ok, ¿qué me toca? ¿De qué necesito hacerme responsable como alma? Como alma, no como humano, porque quizás como humano, como esta experiencia que yo soy al unirme, yo no hice nada para recibir, no sé, eh, para recibir ciertas, a ver, ciertos maltratos o acusaciones, ¿no? Por ejemplo. Pero en mi alma todavía está sin curar el registro de eso, de ser maltratada, ¿no? Entonces, simplemente el árbol familiar es un reflejo de eso que con más fuerza mi alma todavía trae herido, se trae para resolver, y también de las capacidades y dones muchas veces, que muchas veces, dependiendo cómo haya sido para nosotros crecer, si fue realmente difícil, quizás a veces nos cuesta un poco más como identificar esos lugares donde también está esa perla que nos da los permisos para actuar de las ciertas maneras que nos van permitiendo, por ejemplo, avanzar hacia nuestra alma nuevamente, o no sé, a veces, a ver, ¿cómo les explico? A veces no está tan a la vista eso que en realidad ha sido un beneficio para nosotros. Y esta nueva mirada también puede empezar a traernos eso, ¿sí? Por ejemplo, mis padres no se ocupaban mucho de mí. Y eso puede tener un dolor en mi niña, en mi adolescente, pero a la vez, si yo lo miro desde un lugar más elevado, y esos dolores me tengo que ocupar de esos dolores, tengo que sanarlos, ¿no? Y si tengo que sanar vincularmente adentro mío con mis padres, también, no es que no tengo que hacer ese proceso, pero si me corro un poco más, entiendo que eso quizás hizo, por ejemplo, de nuevo es un ejemplo ficticio, que yo aprenda a desenvolverme de una manera muy independiente, porque como sentía que no contaba con nadie, entonces yo aprendí a resolver, a moverme, a tomar decisiones, a ocuparme de mí, a sentir que no tenía que pedir permiso, ¿no? Y entonces esto, que puede sentirse doloroso para ciertos aspectos de nuestra humanidad, también es una cualidad que hemos desarrollado. Y esa cualidad era importante que se desarrolle para lo que yo tenía que hacer después. ¿Se entiende? Entonces, la invitación es esta, que cambiemos la mirada a que entendamos que el clan familiar no solo que es un conjunto de almas con el que yo estoy implicada álmicamente, o sea, tengo historia, tengo recorrido, muy probablemente tenga karma por resolver, tengo un amor muy grande también en lo profundo, que fue lo que hizo que decidamos una y otra vez reencarnar para intentar deshacer la distorsión que habíamos creado. Hay algo que nos une en lo profundo, en el estado del alma. Pero también es este mapa que me muestra. Está todo ahí. Les puedo asegurar que toda la información que ustedes necesitan recopilar de lo que su alma se trajo, está ahí. Están los patrones, están las heridas, ¿sí? Están las capacidades y dones, están partes de los propósitos, que no hay un propósito fijo, ¿sí? El impulso, ni siquiera el propósito, el impulso del alma siempre es evolucionar. El impulso del alma siempre es volver a esa conciencia de amor, ¿sí? Y poder habitar esa conciencia de amor en diferentes experiencias, ¿sí? Porque estar en conciencia de amor flotando en la fuente es simple, pero estar en conciencia de amor en otros escenarios, ese es un estado evolutivo, digamos, de la conciencia, ¿no? Entonces,
Todos tenemos un propósito álmico dentro de nuestro árbol familiar, ¿sí? Empezar a comprenderlo, no con la mente, sino empezar a abrirnos a recibir esa información, a recordarla, ¿sí? Es una llave muy genuina para nuestra libertad. ¿Por qué? Porque la realidad es que como el clan familiar al que yo pertenezco, mi madre, mi padre, toda la información ancestral que viene junto con ese árbol, es el medio a través del cual yo entro en la vida. Entonces, toda mi fuerza y mi potencia y ese impulso de propósito, de evolución, si yo permanezco con mi conciencia dormida, va a quedar enredado en todo eso que justamente había que resolver y va a perpetuarlo, va a continuar en un estado de repetición, porque no va a recordar cuál es el propósito que está teniendo esa experiencia, ¿sí? Para el desarrollo del alma y del grupo álmico. Entonces, la mayoría de las personas no continuamos con nuestro impulso del alma porque quedamos en la lealtad familiar, ¿sí? Quedamos en todos esos patrones de distorsión que componen a nuestra familia, ¿sí? Y sentimos que si nos vamos más allá de eso, vamos a dejar de pertenecer, vamos a dejar de ser parte. Y eso para nuestra estructura humana, si está desconectada del alma, es tremendo porque es ser excluido, es eh, dejar de ser parte de eso que me dio la vida, ¿sí? Entonces, para nuestra parte más mamífera, más humana, eso es entrar en un estado de falta de seguridad muy grande, de poner en riesgo la vida. Y ahí se activan nuestras partes más primitivas. Y esto tiene mucha fuerza. Entonces, cuando uno lo dice, bueno, pero internamente, en nuestros impulsos, esto tiene mucha fuerza. Y toda la fuerza espiritual que podamos traer ya anclada en el alma, porque en esta encarnación nos tocaba como ser una nueva raíz. Si en algún momento mi conciencia no empieza a despertar, toda esa energía va a quedar sosteniendo, ¿sí? Porque es sosteniendo toda esa distorsión. ¿Por qué? Porque esa misma información que dice, yo vengo a ponerme en servicio de disolver todo esto desde la conciencia del amor, desde la conciencia de separación, dice, yo vengo a ponerme al servicio de esto. Y se queda ahí, ¿sí? Y entonces, ahí es donde aparecen estas percepciones como, pero yo siento que vine a avanzar junto con ellos, entonces si ellos no avanzan, yo no me permito avanzar. Pero mi camino era junto a mi madre, junto a mi padre, o junto a mi hermano tal, o junto, ¿sí? Esto generalmente no está consciente, está en el inconsciente, pero haciendo trabajo pueden haber empezado a aparecer este tipo de informaciones en ustedes, o cuando hacen algún trabajo con el árbol, sentir esto, que ir más allá les genera mucho dolor o mucha culpa, ¿sí? Esto tiene que ver con todavía una parte de nuestra conciencia que lo está mirando desde la herida y la conciencia de separación. Entonces yo avanzo y a vos te dejo, ¿no? Y en realidad, o yo avanzo y me quedo solo, o yo avanzo y soy desleal o desagradecido, o yo avanzo y voy a ser excluido, voy a ser rechazado, voy a ser castigado, ¿sí? Todo esto sigue siendo información, patrones de distorsión, ¿sí? Porque la realidad es que si yo soy parte, imagínense como una constelación, ¿no? Con sus lucecitas de cada estrella, ¿no? Si yo soy parte,
y mi estrella está emanando luz y sigue emanando luz y va cada vez más emanando luz. Esa luz en algún momento va a hacer un impacto en nosotros, ¿sí? Inevitablemente, sin forzar, sin imponer, ¿sí? Va a ser como una entrada, hay una entrada de luz, ¿no? Entonces, siempre que nosotros decidamos avanzar, y avanzar no solo en la vida, sino realmente avanzar por el camino del alma, porque es el alma la que sabe por qué está implicada con esas almas, y es el alma la que sabe qué se requiere para disolver toda esa distorsión creada, creída y sostenida. Entonces, avanzar es lo que va a traer sanación tarde o temprano, ¿sí? Los tiempos del alma no son los tiempos que nuestra humanidad generalmente impone, porque el alma comprende que eso, que somos una continuación y que seguiremos siendo, ¿sí? Entonces sus movimientos son distintos, son más lentos, y sus percepciones también son atemporales, de como todo está sucediendo a la vez, puede percibirlo, pasado, presente, ¿no? Bueno, entonces, entender esto y también entender que para ser leales a todas las distorsiones de nuestro árbol, a todo lo que ese árbol empezó a sostener desde la distorsión y repite, ese colectivo de almas repite, y no deja de alimentar y no logra mirar desde la conciencia del amor. Entonces, para estar ahí, como mi alma sabe, yo tengo que dejar de ser leal a mi alma. Entonces, entrar en la lealtad familiar es dejar de ser leal a mí y dejar de ser leal a mi árbol y a su construcción distorsionada, pero es la que también nos da pertenencia, ¿sí? Ahora doy un ejemplo de esto. Es volver a nosotros, o sea, implica, en todos los casos, a veces es más fácil, a veces no tanto, depende mucho del grado de conciencia que puedan estar sosteniendo a nuestros padres, nuestros familiares. Implica dejar de ser leales a toda esa distorsión que todavía eligen sostener para volver a ser leales a nuestra alma, ¿sí? Por eso esto que hoy se usa tanto esta expresión de la oveja negra o la oveja arcoíris, ¿sí? En realidad, yo no les recomiendo tanto usar como chiste, sí, pero como mirarse así, porque es excluirse, ¿sí? Y todo lo excluido vuelve a generar un desorden en el plan. Entonces, no se excluyan, entiendan que vienen a traer conciencia en su propia conciencia. Esto no lo tienen que llevar a nadie, no lo tienen que entender sus hermanos, no lo tienen que entender sus padres. Desde el alma algo les va a empezar a llegar, ¿sí? Es en ustedes, en su propia conciencia, en su propia energía, en su propia alma, que empiecen a dejar de sentirse parte de todo eso distorsionado, de todas esas cargas tan grandes de dolor, de trauma, de todas esas imposiciones, de todas esas creencias y mandatos, ¿sí? Y esto obviamente que va a generar un impacto en su entorno, seguramente ustedes ya lo saben, ¿sí? Porque alguien que está todavía muy tomado por eso, está muy identificado con eso, se cree eso. Cuando uno empieza a romper todo eso, siente que uno lo está cuestionando al otro, ¿no? No entiende que está ya no eligiendo el patrón, o ya no eligiendo esa conducta, o ese tipo de forma de pareja, de ganar dinero, ¿no? Entonces, en lo profundo siente una gran inseguridad, y siente un reflejo de la falta de lealtad a sí mismo que está teniendo. Entonces eso activa muchas cosas en la estructura humana, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que cuando, cuando nosotros somos capaces de sostener ese tipo de movimientos, en el plano del alma, algo va a empezar a fluir como corresponde, como es el orden original, y a su tiempo se va a acomodar como se tenga que acomodar, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir,
No podemos ser leal a las dos cosas. O somos leal a los patrones que sostienen nuestro clan familiar y dejamos de ser leal a nuestra alma. O somos leales a nuestra alma y empezamos a dejar de ser leales, de sostener, de alimentar todos esos patrones poco a poco, asumiendo el costo que eso tenga para mí, sabiendo que cada decisión que tomo en ese camino es por un bien mayor para mí y para todos los involucrados, ¿sí? Y que uno humildemente y respetando sus propios procesos humanos para reconectarse y volver al alma, tiene que empezar cada vez más a escuchar y a seguir solo a su propia alma, ¿sí? Entonces, que eso también nos va a hacer ocupar nuestro verdadero lugar dentro de ese árbol familiar, no un lugar desordenado, no un lugar que ocupo por lealtad, ¿sí? Estas películas que les dije que podían ver, que son de dibujitos, pero son como muy claras para observar esto. Una es Coco y otra es El libro de la vida, es una película de Guillermo del Toro. Coco es de Disney, creo. Creo que las dos son de Disney. Eh, Ahí pueden ver esto de la lealtad familiar, ¿no? De que tenía que ser, creo que eran zapateros en Coco, y tenía que ser zapatero, él quería ser músico. Bueno, las dos querían. Y el otro, por ejemplo, hay una familia de toreros, y él quería ser músico, y otro, el padre había sido un héroe, entonces él hace toda una cosa porque para seguir siendo héroe, ¿no? Para sostener esos lugares, para poder pertenecer, ¿no? Pero en lo profundo, desde la mirada del alma, eso es ese es una de las cosas que nos mantiene en desconexión. En vez de escuchar el llamado de mi alma, yo escucho lo que esa acumulación de patrones me pide, ¿sí? Y estoy al servicio todavía de la distorsión, aunque no sea consciente, ¿ok? Porque dentro de esos patrones nunca hay un movimiento que me saque de ahí. Lo que me va a empezar a dar movimientos que me saquen de ahí y de verdad lo disuelvan, porque en el alma fue creado, el alma empezó a ponerse en consonancia con esa distorsión, ¿sí? Y en el alma lo puedo descrear, ¿sí? Entonces, como dice ahí, romper la lealtad biológica, o sea, la lealtad al clan, es hacernos responsables de los patrones que hemos construido con ese grupo álmico. Desde mí, solo desde mí, yo decido no alimentar más. Yo decido comenzar a mirar los patrones que viven en mí y cómo los alimento, y empezar a disolver esa información en mí. Esto no necesito que nadie más quiera. En mí. Yo elijo no alimentar más, no regar más ese árbol distorsionado, ¿sí? Y desde esa conciencia comenzar a disolver, para luego comenzar a tomar conciencia de cuál es la semilla que venimos a sembrar dentro del entramado del alma que nos hace parte de ese clan, ¿sí? ¿Ok? Hay algo que todos acá compartimos como una semilla. Después puede haber particulares, les vuelvo a decir, no se pongan en un lugar de quiero saberlo, quiero encontrarlo, necesito saberlo, no. Cuanto más ustedes limpien de distorsión, más esa conciencia va a surgir de ustedes, porque en lo profundo lo saben. Sí, es un recordar, se necesita sacar información distorsionada para que la verdad surja, ¿sí? No tenemos que ir a buscarla a ningún lado, no necesitamos saberla para avanzar, es al revés, vamos avanzando y la información se revela, pero hay una semilla que venimos todos a plantar en este tiempo, que vamos a hacer nueva raíz, que es la energía de lo nuevo, de la nueva tierra, que trae nuevas formas, nuevos patrones que no están distorsionados, nuevos patrones que están en unidad con la vida, en unidad con la conciencia del alma, en unidad con la cooperación, en unidad con la conciencia de unidad, en unidad con el alma de la tierra, ¿sí? Entonces, esta semilla de información que nos pide anclar en nosotros lo nuevo, animarnos, dar ese paso,
que inevitablemente nos va a pedir romper la lealtad con nuestro clan, ¿sí? Eso va a permitir que esta nueva semilla, cada vez sembrada en más conciencias, comience a crear una nueva semilla colectiva de este gran clan y familia que somos como humanidad, ya más allá de nuestra familia, ¿sí? Entonces, ese propósito lo tenemos. Abrir espacio a lo nuevo, quiero decirles que más allá de cosas más grandes, más amplias y más espirituales, es simplemente abrir espacio a lo nuevo. Si, si es el llamado profundo de mi alma, y mi alma me va guiando ahí, por ejemplo, ser la que finalmente se reconcilia con el masculino, es una integración que mi alma estaba buscando hace mucho y puede lograr. Es una integración, una sanación que mi alma, mi árbol familiar requiere para volver a la conciencia de unidad, dejar de escribir a los hombres, entonces me aporta a mí, le aporto a mi sistema, ¿sí? Y sigo el camino de mi alma. Si es reconciliarme con el dinero, si es lo que sea, ¿sí? Si es ser la que no enferma, la que no se queda sola, la que tiene hijos, la que no tiene hijos, como traer estas nuevas experiencias. Es simplemente eso, traer nueva información, nuevas estructuras, nuevas formas, es habilitar vivencias que nuestro árbol familiar todavía no ha tenido a través de nuestra propia experiencia. Porque de esa experiencia se van a ir sembrando las semillas que van a poder transmitir esa experiencia a los que vienen, esa fuerza, esa integración de conciencia, eso que ya está, que ya es parte, ¿sí? Todo lo que nuestros anteriores no hayan vivido, para nuestra estructura biológica no es parte, no existe. ¿Sí? Porque el cerebro funciona así. Si no tuvo la experiencia y no lo guardó, no existe. ¿Ok? Entonces tampoco sabe cómo crearlo. ¿Sí? Es por eso que este caminar requiere de una conexión con mi alma y con mi asistencia de luz para poder ir más allá de mi mente y de mi biología, ¿sí? Porque mi biología va a responder a lo que yo pueda ir incorporando como algo que existe, que es posible para mí y sobre todo que puedo vivenciar. Para que se grabe en mi materialidad, tiene que ser una vivencia, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, ser nueva raíz. Para quienes hemos venido a ser nueva raíz, estamos conectados con grandes cargas kármicas, como estuvimos hablando, ¿sí? De nuestro árbol familiar, que sin conciencia se vuelven lealtades invisibles, de que hablamos recién, síntomas, síntomas emocionales, de pensamiento, de cosas que suceden en nuestra vida, en el cuerpo, ¿sí? Síntomas es mucho más allá que un síntoma físico, y patrones en nuestra realidad. Ser nueva raíz implica entonces dejar de luchar con toda esa información y decidir ponernos al servicio de abrir la mirada del alma y desde allí ordenar, sanar y encontrar nuestro verdadero lugar. Y como vienen aprendiendo, esto no se hace, sí requiere de nuestra decisión consciente, obviamente, pero esto no se hace desde nosotros, sino que es abrir el espacio suficiente para que sea la fuerza divina, la fuerza espiritual, toda esa conciencia y colectivo enorme de seres que están habitando una conciencia de amor, que intervengan a través nuestro, con nuestro permiso para empezar a disolver. ¿Sí? ¿Okay? Y los cambios en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestra energía, en nuestros vínculos, empiezan a llegar después. ¿Okay? Entonces, no es que nosotros tenemos que resolver nada, eso se sigue sintiendo como una carga, sino es que nosotros nos abrimos a que sea la inteligencia divina la que obre a través nuestro, para ser ese portal de luz y de conciencia para mí y para el grupo álmico que me compone como un clan familiar, ¿ok? Y permitirme
ser llevado por esa energía, por ese impulso a donde me lleve, a donde mi alma me pida, ¿sí? Por eso tampoco tenemos que poner expectativa con que esto tenga que ver con sanar los vínculos familiares, ¿sí? Sanar adentro. En el vínculo personal, algunas veces va a desencadenar distancias, conflictos, quizás porque el otro entra en mucho conflicto, alejamiento. Simplemente uno tiene que rendirse a que el movimiento de su alma es lejos de su familia. Otras veces, todo lo contrario. De golpe todo se empieza a acomodar, los vínculos fluyen cada vez más. No sé, mi mamá empieza a hacer las cosas que yo estoy haciendo, podemos empezar a compartir eso, o mi tía o mi hermana, y entonces empezamos a hacer algunos más, vamos sosteniendo una conciencia. Lo que les quiero decir con esto es, no hagan esperando que algo se resuelva como ustedes creen y quieren que se tiene que resolver. Ustedes simplemente hagan, vayan avanzando en el camino y todo se va a ir ordenando como requiere ser ordenado y como las decisiones conscientes de cada alma y cada ser humano también lo permiten, ¿sí? Porque ahí es donde también tenemos que aprender a respetar y dejar de creer que cuando lo que hay que sanar o resolver está implicado con otro, necesitamos del otro para que eso se disuelva. No, lo podemos disolver de nuestra propia conciencia, ¿sí? Y en el plano del alma, ya lo vamos a ir aprendiendo. Pero entonces, respetamos el proceso de cada uno. Y si si toda o parte de nuestra familia no tiene espacio para la nueva conciencia, nosotros lo respetamos y hacemos todo el trabajo que nos toca, que muchas veces también implica duelos, de aún así avanzar por nuestro camino, pero cada vez más con conciencia de que eso no tiene que implicar para nosotros un enojo, una culpa, un rencor, ¿sí? Si eso aparece, somos seres humanos, hay otras heridas también implicadas, lo volvemos a mirar desde el alma y seguimos trabajando con él. La idea es que logremos avanzar livianos, ¿ok? Así como, por ejemplo, María Magdalena, en la historia de Jesús, es una gran excluida. ¿Lo pueden ver ahora? Fue la gran excluida de la historia, ¿no? No se la nombró como su compañera, no se la nombró como la que permaneció con toda la sabiduría, no se la nombró como la que tuvo hijos con Jesús, ¿sí? Okay. Entonces, empezar a traer esta nueva mirada, ¿sí? Y toda la sabiduría que se trajo en su alma también, ¿no? Bueno, entonces como dijimos hace un ratito, romper las lealtades familiares es volver a ser leales a nuestra alma. Quizás en un principio es simplemente a nosotros mismos, a nuestra humanidad, a lo que estamos necesitando, ¿sí? Como seres humanos. Quizás el paso de ir más profundo viene un poquito más adelante. No pasa nada, cada uno a su tiempo, ¿ok? ¿Sí? Entonces volvemos a repetir, las lealtades son contratos álmicos, muchas veces kármicos. Esto quiere decir que no son acuerdos que se crearon en la luz entre las almas, este ejemplo que habíamos puesto, bueno, yo voy a ser tu hija, voy a ser mi papá, las dos almas despiertas, entendiendo, sino que simplemente hay un acuerdo que se crea generalmente dentro del plano de la encarnación desde una conciencia de separación y de apego, con tanta fuerza y tanta carga, y tanto amor en lo profundo, pero amor desordenado, como por ejemplo, no sé, nunca más voy a dejar que tengas que vivir un dolor así, ¿no? Entonces, crea un contrato a nivel energético que nos mantiene unidos justamente en cuidar ese dolor, ¿no? Ese trauma. Entonces lo que nos une en realidad está siendo el trauma, ¿no? Y por eso es indispensable, porque ahí se juegan muchas
interacciones de energía, ¿sí? Y de información. Por eso es indispensable la intervención de la fuerza espiritual, porque a la distorsión le encanta la distorsión. Entonces, la distorsión que está en planos más bajos de conciencia siempre va a estar usando ese tipo de creaciones para que nos mantengamos en un estado de inconsciencia, ¿no? Entonces, muchas veces eso se va como exacerbando, va creciendo esa información de distorsión y empieza como a, para decirlo de alguna manera, a tener vida propia, que se llaman egregores, los vamos a aprender más adelante. Es como una inteligencia, pero que no nace de ningún lado que esté vivo, es solo una repetición, ¿no? Que va tomando fuerza, 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 y son campos de información, ¿sí? Campos de frecuencia vibrando bajo que tienen una cualidades determinadas de pensamiento, de acción, de sentimiento, ¿sí? Que nos toman y nos abarcan y nos unen a otros, ¿sí? Que se han vuelto muy grandes. Entonces, hasta que nosotros no nos volvamos soberanos de nuestra energía, requerimos de la intervención de la fuerza espiritual para que pueda realmente ingresar y mover y empezar a disolver, a transmutar, a elevar lo que se necesite hacer con esa energía para que se empiece a disolver, ¿sí? Lo que se requiere de nosotros es una conciencia despierta en el nivel de conciencia en el que podamos estar. O sea, puede ser que una persona tenga la conciencia despierta al punto de que recuerdo realmente, no se lo dijo nadie, cuál es el patrón más fuerte que trae y que tiene que disolver ahora con su padre kármico de otras vidas, y sabe que, porque le están mostrando qué necesita hacer para disolverlo, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser simplemente que yo tenga la conciencia suficiente para sentarme acá y escuchar todo esto y empezar a observar de una manera diferente y querer ir a espacios donde reciba sanación y fuerza espiritual para mi linaje. Todo es válido y cada movimiento que nos permitimos dar en la conciencia es lo que permite que la energía y fuerza espiritual obre, actúe, intervenga y empiece a disolver, ¿sí? Es como nuestra habilitación, ¿no? Por eso también es importante para estos caminos. Obviamente, si ustedes no tuvieran esa percepción, no estarían acá, pero es importante tener apertura a la conciencia de la fuerza espiritual, ¿no? Si yo creo que no existen, en realidad yo puedo, desde mi personalidad, decir, bueno, vení, a ver, hagamos. Pero no le voy a estar dando acceso, entonces no va a tener espacio ni energía, esa frecuencia para entrar, interactuar y hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? ¿Okay? Bueno, integrar nuestra esencia y propósito del alma a nuestro propósito dentro del plan es la llave de integración de lo humano divino que somos, es la llave de la libertad. Esto es muy importante y es parte de un proceso que viene sucediendo más o menos 3 generaciones para atrás y las que vendrán hasta que sea suficiente. Nosotros estamos en un punto de inflexión. Realmente es un momento en el que si uno se conecta desde el alma, siente mucha honra y bendición de estar atravesando este momento en la tierra por todo lo que está disponible, por lo rápido que pueden ser los procesos de depuración, por todo lo que se está anclando a través nuestro cuando nos disponemos a ser canales y anclas de luz y de nueva conciencia, ¿no? Estamos realmente siendo pilares de lo nuevo y eso va a permitir experiencias en esta tierra poco a poco mucho más livianas y mucho más verdaderas. Nuevas familias, nuevas raíces donde la familia empiece a dejar de sostener tanta herida y tanta distorsión y tanta repetición y sea un ancla de vida que sostenga realmente la vida y la conciencia del alma, ¿no? Entonces, es importante que, como dijimos durante toda la clase de hoy, dejemos de renegar o en el caso contrario dejemos de creer que no hay algo en particular que yo tenga
que mirar de mi árbol y mi familia son un reflejo de mi propia alma, entonces de la información que mi alma se trajo para depurar e integrar y hacer evolucionar. Entonces, integrar esto, saber que todo lo que yo me permita por amor a mí, recuperar en mí de quien verdaderamente soy, de todas las experiencias que he trascendido, de todas las experiencias que aún me toca trascender, pero me pongo humildemente al servicio de hacerlo, de todos los aprendizajes, de todos los dones espirituales, de toda la existencia de luz, que cada vez que yo doy un paso en mi camino se hace cada vez más grande, porque pueden intervenir más, porque mi conciencia está abierta a llegar a más. Todo eso va a ser parte de la nueva raíz que yo deje para ese clan familiar del que soy parte, ¿sí? Entonces, es esta conciencia y entender que es muy importante, porque en general cada vez que yo me trabe en mi avance de vuelta al alma, parte de los fractales de información que se van a estar despertando tienen que ver con esto. Entonces, ponerme al servicio, cada vez que aparezca, ponerme al servicio, ¿sí? Así que les agradecemos. Ya tienen en sus manos una herramienta para empezar a atravesar con conciencia y a despertar los propios dones y herramientas que ya trae su alma, que están disponibles para que desciendan a través de ustedes, para acompañar esta gran depuración colectiva, porque realmente somos una inmensa familia como humanidad. Para acompañar, recuerden que cada vez que ustedes se pongan al servicio de estas frecuencias van a recibir dispensación para ustedes y a ser canales para la dispensación de quien recibe, y esa dispensación se va a extender a sus árboles familiares. Entonces, realmente, si entendemos que nuestra alma es una continuación de un montón de informaciones, y sobre todo eso que nos detiene, nos desconecta, tiene que ver con las creaciones en distorsión, que encarna en un árbol que tiene resonancia, que tiene lazos kármicos, o sea, historias pasadas, con mi propia alma, que sigue mostrando toda esa acumulación de distorsión y también todos los dones, integraciones, sabiduría que mi alma va trayendo, son fractales de eso mismo. Y entonces yo comprendo que es una parte natural de mi viaje, que yo tengo que hacer toda la integración con esta información, y que todo es una continuación que a mí me permite seguir mi camino evolutivo, ¿sí? Y que cuanto más nos permitamos disolver todas estas informaciones que nuestra alma trae y se manifiestan en nuestro plan, más vamos a abrir el espacio para que nosotros y todas las almas con las que nos toque encontrarnos en nuestro camino desde la conciencia del amor, empiecen a poder expresarse desde el alma, ¿sí? Que lo que hace toda esta cantidad de heridas sin procesar, de distorsiones, de patrones, de repeticiones, de lazos kármicos, es simplemente mantenernos en un estado de desconexión. Entonces, si yo quiero reconectarme con mi alma, lo único que debo hacer es abrir mi conciencia, conectarme con la fuerza espiritual y la asistencia, aprender a permanecer en presencia y bajarle el ruido a todo mi estado biológico de supervivencia, a esa mente que no puede buscar donde no conoce, a esas sensaciones que aparecen en el cuerpo, ¿sí? Y empezar a vaciarme, porque dentro de todo eso, más allá de todo eso, a lo que yo me puedo poner al servicio de la disolución, y puedo responsabilizarme también de que si está en mí, algo con eso tengo que ver, y algo de eso requiero tomar como perlas de sabiduría para mi camino. Entonces,
atrás de todo eso está mi ser, está mi esencia, no tengo que ir a buscarla en ningún lado. Está en mí. Cuanto más nos despojemos y más, si es el llamado a nuestra alma, nos pongamos al servicio de acompañar a otros, de despojarnos de toda esa información que no somos, que hemos creado en conjunto y luego sostenemos desde la desconexión y muchas veces desde el dolor o la falta de lealtad a nosotros mismos. Entonces vamos a depurar lo que se necesita depurar para que comencemos a crear una humanidad más libre, familias más libres, lugares dentro de esas construcciones más libres y más respetuosos con el impulso del alma de cada quien, empezando a anclar cada vez más esta conciencia de que un alma que encarna sirve a su propia alma, no tiene por qué servirle ni a la familia, ni al padre, ni a la madre, y que si uno está en un estado de conciencia más despierto, puede mirar a esa alma, respetar esa alma, ver todas sus partes y ver cómo acompañar a cada una de esas partes a que evolucione como le corresponde, sabiendo que esa almita también, abajo de toda la distorsión que aún tenga por depurar o que tome de su entorno, tiene su propia sabiduría y tiene un propio camino por recorrer y sabe perfectamente, ¿sí? Porque incluso, quiero traerles esto para cerrar la clase de hoy, incluso cuando no hay algo pautado, pactado, el alma sabe, porque el alma está en consonancia con las fuerzas universales y de la vida. Entonces, no es que siempre sabe el siguiente paso a dar porque ya lo sabía de antes, es porque tiene construida esa sabiduría. Sabe dentro de ese escenario cuál paso es el que más evolución le va a traer, cuál paso es el que resuena más con el siguiente movimiento evolutivo que tiene su alma. Entonces, el alma sabe no quiere decir que ya sabe, porque todo ya está pactado y creado. No, porque tiene la sabiduría, como la vida, como la naturaleza, como el sistema solar, para simplemente moverse al siguiente paso más evolutivo, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por esta clase, espero que la disfruten. Nos vemos prontito. Todo lo que necesiten compartir o preguntar lo pueden hacer o al principio de la clase que viene que tengamos o en el grupo, ¿sí? Así que les mandamos un beso enorme y seguimos caminando. A ver cómo hago para parar esto. Bueno, ahora sí, gracias por haber estado aquí hoy.